Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otra entrevista con Diego Rusarín y hoy nuevamente estamos de gala para una entrevista que la verdad es que promete bastante, me emociona bastante. Tengo el gusto de entrevistar al expresidente de Ecuador, a Rafael Correa. ¿Cómo estás? Un honor, Diego, estar contigo. No, al contrario, la verdad es que un placer. Ya había hecho un par de videos, interpretaciones, me había acercado un poco a la realidad ecuatoriana y obviamente a tu trabajo, a tu legado, que creo que habla también mucho por sí solo. Y la verdad es que me emociona mucho, te agradezco mucho por el espacio y la oportunidad No, de gracias a entrevistarte. ti. Estoy honrado. Es un honor estar en tu programa, ¿no? No, Que digas además es de altísima calidad, y te lo digo sinceramente. Te agradezco bastante. Una persona muy preparada, muy ilustrada, muy coherente. Rafael, voy a tratar de sostenerme porque suelo hablar demasiado, entonces la verdad es que vinimos más que nada a escucharte a ti y me gustaría proponerte que fuéramos de lo general a lo particular. ¿A Como qué me prefieras. refiero con esto? Mucho de mi público pues es de diferentes países hispanohablantes principalmente, pero es gente que tiene un interés particular no solo por la política también, sino por la filosofía. Y yo creo que hacen falta espacios donde las figuras públicas, como es tu caso, puedan expresar sus opiniones y también sus fundamentos políticos. Porque parece que hoy en día como que lo que maneja el discurso político pues es la grilla, el chisme, el chiste, como que todo lo vulgar y malo y hemos olvidado un poco. Entonces, aprovechando ese espacio, quería preguntarte específicamente un concepto que creo que es central para el discurso político tradicional, que es el concepto de libertad. ¿Qué significa la libertad para ti y qué juega para ti la libertad en un ámbito político? Bueno, la libertad es un concepto fundamental y nos hemos dejado robar de la izquierda ese concepto por parte de la derecha. Pero para la derecha, sobre todo para la derecha neoliberal, la libertad es la no intervención. Sí. Que el pez grande se coma al pequeño, que el luchador de 300 kilos masacra al de 100 kilos sin árbitro. Claro. Eso no es libertad, pues. Es la libertad de lobos para matar a todas las ovejas, ¿no? Sí. Para la izquierda, la libertad debe ser la no dominación, la libertad republicana de Petit, la no dominación. Y para eso necesitas capacidades, necesitas derechos efectivos. ¿Cómo definimos los derechos efectivos? Tener el derecho formal, pero también la capacidad para ejercer ese derecho. Claro. Porque ¿de qué te sirve tener el derecho a leer cualquier libro y eres analfabeto? Tienes que tener la capacidad de leer libros e incluso de comprar libros o al menos acceder a esos libros. Entonces esa es la trampa también del neoliberalismo, ¿no? No, este régimen prohíbe leer libros y es un régimen opresor. Claro, pero un régimen que permite leer libros y tiene a su gente analfabeta es igual de opresor. Entonces, nosotros debemos defender la verdadera libertad, que es la no dominación y el ejercicio de derechos efectivos que implica derechos formales y capacidades para ejercer esos derechos. Claro, y creo que es muy evidente lo que dices, porque en Estados Unidos está esta fantasía de cualquier pueda ser presidente de Estados Unidos, pero siempre son hombres blancos anglosajones millonarios, aun cuando Y son herederos negros y son normalmente. mujeres, son blancos hombres herederos, claro, sin duda, ¿no? Como que hijos del nepotismo y de los privilegios estructurales. Concuerdo contigo, de hecho, no sé si sea prudente mencionarlo, pero tu definición de libertad parece mucho al concepto espinosista de libertad. Spinoza hablaba de la libertad en ese sentido, de que la libertad muchas veces es la ignorancia de las causas que nos condicionan. Es como que cuando no sabemos todos los límites que tenemos, nos creemos libres. Pero en el momento que tratas de ejercer la libertad, te das cuenta que no era una libertad fáctica, era una libertad puramente metafísica. Pero también las expectativas adaptativas, como llamamos en economía y en psicología, ¿no? Te maltratan y cuando te dejan de maltratar eres libre. ¿Me explico? O sea, cuando contraste. te condicionan, te ponen opciones limitadas, escoger entre un salario de miseria o el desempleo y eres libre. Claro. No, te están sometiendo. Sin duda. La libertad es poder elegir la mayor cantidad de opciones legítimas, de acuerdo a tu voluntad. Y para eso te insisto, no solo necesitas los derechos formales en los cuales se queda el liberalismo, ¿no? Sino tener las capacidades para ejercer esos derechos y lo que yo llamo derechos efectivos. Claro, poder ejercerlos realmente en el mundo real. ¿Y tú crees que, háblame un poquito más a lo que te refieres con cómo la izquierda ha equivocadamente o desacertadamente no se ha apropiado de ese concepto? O sea, ¿cuál sería tu crítica hacia la izquierda en su aproximación hacia la libertad hoy en día? Bueno, la izquierda ha enfatizado sobre todo la justicia, y es correcto. No puede haber verdadera libertad sin justicia. De hecho, en regiones tan desiguales como América Latina, solamente por medio de la justicia alcanzaremos la verdadera libertad, una razonable igualdad de oportunidades y razonable acceso a iguales capacidades básicas. Entonces, solamente por medio de la justicia lograremos la verdadera libertad. Pero el término libertad, que todo ser humano quiere, que atrae a toda persona, ¿no? Lo hemos dejado un poco de lado. Se lo hemos cedido a la derecha, cuando la derecha su concepto de libertad, como te decía hace un momento, la no intervención, Sumisión. es la mejor forma de sumisión, de explotación, la libertad del lobo suelto entre las ovejas. Sin duda. Fíjate que hay un filósofo italiano que se llama Diego Fusaro, muy bueno, te lo recomiendo, y él habla de la esclavitud asalariada.
O sea, habla un poco de este concepto que tú determinas de cómo la gente realmente se siente libre, pero sus opciones son terribles. O sea, escoger entre morirte de hambre y tener 3 empleos miserables no es realmente un concepto de libertad. Ahora quería preguntarte un poco sobre el término democracia, porque me parece que la democracia ha sufrido mucho los últimos años. O sea, ya está muy erosionada, sobre todo en los jóvenes se habla de la democracia y hay estudios que lo comprueban esto, que generaciones anteriores, los Xers y los Boomers, todavía tenían un cierto respeto por la democracia, pero ya los millennials no creen en el poder de su voto. ¿Cuál sería tu lectura de este término democracia? O sea, ¿qué significa para ti la democracia y qué significa hoy en día la democracia de manera práctica? La democracia es el gobierno del pueblo para el pueblo. Es decir, la única legitimidad del poder político es el bien común y con el sistema democrático ese poder político se elige a través de una serie de condiciones, elecciones periódicas, universales, transparentes, con reglas preestablecidas llamadas Estado de Derecho, porque uno cree que solo son las elecciones. Debe haber reglas preestablecidas para que no sea la conveniencia coyuntural del más fuerte, el que más votos tiene. Yo creo que es el sistema menos imperfecto, pero el gran desafío de América Latina es convertir ese sistema en instrumento de desarrollo, no quedarnos en la democracia. Y somos los campeones algunas veces de democracia que llamamos democratismo, ¿no? O se acerca más a la oclocracia, es decir, al gobierno, al sistema político del tumulto, de la masa sin conciencia colectiva, y eso es peligrosísimo para cualquier colectividad y en función del desarrollo. Entonces creo que es el sistema menos malo, pero el desafío latinoamericano es convertir esos sistemas democráticos en instrumentos de desarrollo, y por ahí puede venir el desencanto regional, aunque es un desencanto mundial, con el sistema democrático, porque no ha logrado proveer, ¿no?, las condiciones materiales adecuadas para la población, en el caso latinoamericano. Y a nivel mundial incluso yo veo un poco de parecido la coyuntura actual con los años 30, con la Gran Depresión. Sin duda. Cuando la gente estuvo decepcionada con la democracia, se creyó que los sistemas democráticos eran un fracaso y surgió el fascismo italiano, luego el fascismo alemán, como respuesta al fracaso de la democracia. Presidente, aprovechando el tema de la democracia, que me parece sumamente relevante y de verdad que le agradezco la opinión, pues un poco la crítica que se hace recurrentemente, pues es de esta frase, ¿no? Que se dice Hegel, luego Engels y luego Marx la repite, que los eventos históricos suelen suceder 2 veces, primero como tragedia y luego como farsa, ¿no? Y el caso de lo que tú mencionas del 2029, del 1929 y lo que estamos viendo ahorita en 2025, el regreso de este protofascismo en respuesta al fracaso de la socialdemocracia, creo que tiene una serie de similitudes históricas muy interesantes y da para un análisis muy profundo. Pero a su lectura, pues también, más bien, una lectura sería esta: una izquierda que promete de más y entrega de menos produce los movimientos protofascistas. O sea, casi históricamente de manera recurrente pasa esto. Porque en Estados Unidos, por ejemplo, el ascenso de Obama, que produce el primer Trump, y luego el fracaso de Biden, que produce un segundo Trump, está muy relacionado a lo que comentas, que es el hartazgo de la democracia como supuestamente el sistema político que resolvería los problemas de la base trabajadora, produce una serie de descontentos en el cual el populismo de derecha capitaliza para perpetuarse en el poder. Entonces, o sea, ¿cuál sería? ¿Hay más similitudes entre aquel evento del 1929 y lo que estamos viviendo ahorita en el 2025? Yo creo que hay muchas similitudes, pero creo que el caso estadounidense y en general el primer mundo es diferente al caso de los países en vía de desarrollo, ¿no? Por ejemplo, ahí hubo procesos progresistas de izquierda muy exitosos en América Latina. La época de oro de América Latina fue del 2002 al 2014, cuando Sudamérica se llenó de gobiernos de izquierda y éramos el ejemplo a nivel mundial. Había una crisis internacional, la crisis de las hipotecas subprime del 2008, Estados Unidos decrecía o tenía problemas para crecer, Europa decrecía, muchos países, América Latina crecía, reducía pobreza, reducía desigualdad, teníamos mayor presencia en el mundo, lograba proveer a su población, a gran parte de su población, de servicios que jamás habían tenido. Pero lamentablemente, muchas veces el éxito de la izquierda es su propio fracaso. Es su fracaso. ¿Por qué? Porque esa gente que rescata de la pobreza y se vuelve clase media, ya no empieza, ya rechaza un discurso pro pobre y empieza a pensar como el rico, como el opresor. Mira cuando destituyeron a Dilma Rousseff en 2016 en Brasil. Yo estaba viviendo allá, de hecho. Bueno, ¿cuántas decenas de millones de brasileños salieron de la pobreza gracias al gobierno de Lula y parte del gobierno de Dilma? Decenas, más de 30 millones. Es correcto. ¿Dónde estuvieron esos 30 millones cuando dieron el golpe de Estado? Entonces es un problema, un dilema que tenemos, porque caen en los cantos de sirenas de la derecha y sufren de pobreza aspiracional. Están mucho mejor que antes objetivamente, o también se llama pobreza subjetiva, pero frente a lo que aspiran, ya no aspiran llenar la olla cada día, y eso es muy poco. ¿Ya? Ahora aspiran vacaciones en Estados Unidos, en Miami, cada año, y eso
lo ven más lejano, entonces sienten frustración y ahí puede venir también ese apoyo y también por un poco de moda, por un poco de novismo, a estas posiciones extremistas que no creen en la democracia, que son posiciones polarizantes, diríamos fascistas, ¿no? Claro. El caso de Estados Unidos y Europa es un poco diferente. Esto es fruto del temor. El temor que tienen, por ejemplo, en Europa de la migración. Sí. Y en Estados Unidos también. Y la derecha sabe explotar muy bien aquello. En consecuencia, la gente dice, bueno, esto va a ser una catástrofe, como el fascismo en los 30. Se inventaron enemigos, los gitanos, los judíos, los comunistas. Acá son los inmigrantes, ¿no? Entonces hay que romper la democracia, hay que romper derechos humanos, lo que sea, para sobrevivir. Porque hay un bien mayor, sobrevivir, y apoyan cualquier populista de derecha y dejan de creer en el sistema democrático. Sí, me parece, da para muchísimo el tema. Yo creo que seguramente nos quedaríamos platicando horas, porque además también justo muchos filósofos nos ayudaron como a entender cómo evitar pues que nadie quiere que se repitan estas catástrofes históricas. O sea, son probablemente los momentos más oscuros de la historia de la humanidad, y de nuevo vemos este coqueteo cada vez más abierto, sin máscaras, sin tapones, en donde la gente tiene menos vergüenza de expresar estas expresiones que deberían de ser. No, antes la estupidez daba vergüenza, ahora da palestra. Eso es un problema muy grave. No, claro. Se han perdido los valores, está todo alterado. No, al contrario. La mayor estupidez ya no da vergüenza, da palestra. Te entrevistan para que hables de estupideces. No, o sea, ver, por ejemplo, el Elon Musk y el saludo que hizo con Donald Trump es una catástrofe generacional. O sea, es un fracaso generacional, ¿no? El mismo Elon Musk, puede ser el hombre más rico del mundo, un innovador, pero claramente es un tipo que tiene un problema psicológico grave. Sí. No tiene inteligencia emocional, tiene problemas de relacionamiento, y ese tipo que esté sirviendo de líder es tremendamente grave. Sí, y no es inocuo. Digo, su papá estaba en la Liga Anticomunista, era dueño de una mina de esmeraldas, viene de un estado de apartheid. O sea, no es inocuo. Aparte, también mientras te escuchaba, me pareció muy interesante la manera como planteabas la problemática, ¿no?, de la clase baja que sube a clase media gracias a políticas públicas que favorecen a la clase trabajadora, y en el momento que suben de clase abandonan esos valores, o más bien desarrollan una nueva conciencia de clase que pareciera ser reflejo de sus condiciones materiales y su relación con los medios de producción.